Buenas noches. Para este video lo que voy a explicar es la persistencia en Java. Es empezar diciendo que la persistencia de datos es un medio mediante el cual una aplicación puede recuperar cualquier información desde un sistema de almacenamiento no volátil y hacer que ésta persista. Si queremos crear un fichero con Java, tenemos que apoyar de la clase file de Java io, la cual nos permite generar el fichero en el path que le indiquemos. Si bien debemos tener en cuenta que el directorio base donde creemos el fichero tiene que existir, en caso de que no lo haga, pues simplemente generaría un error. Por ejemplo, en el caso que queremos crear un fichero, tenemos que tener constancia de que existen los directorios y para que la ubicación del archivo sea exitosa. En la persistencia tenemos dos flujos de datos, Object Input Stream y Object Output Stream. Estos dos están especializados en la lectura y escritura de datos. El comportamiento de estos dos flujos es similar a sus correspondientes que procesan flujos de datos primitivos, que son Java Data Input Stream y Data Output Stream. Bueno, como esta pequeña clase que tenemos de ejemplo, lo que intento hacer aquí es guardar este pequeño string, añadir este diálogo y que luego lo muestre. De este modo tengo estos dos métodos utilizando primeramente Object Output String o Stream. Primeramente creamos el objeto de la clase lista y luego el flujo de salida Object Output Stream que procesa los datos y se vincula con File Output Stream, y aquí le proporciono una ubicación y que lo guarde en este blog de notas nombrado Example Archive. Luego este es el diálogo, string dialog que quiero guardar, añadir este diálogo. Luego lo que hago aquí es guardar los datos en un vector byte, convirtiendo este string a bytes, y posteriormente con este ciclo for hago un recorrido utilizando el método write, que escribe los objetos de flujo de salida y los almacena en el archivo de notas que estoy llamando aquí de la clase lista, y finalmente cierra los flujos. Y también tenemos el método input, con el que creamos el flujo Object Input Stream que procesa los datos y se vincula al objeto File Input Stream. También utilizo la clase BufferedReader, que permite leer texto de input stream de una forma sencilla, pues permite leer caracteres, arrays, líneas sin ningún inconveniente. Luego tenemos la clase StringBuilder, que es similar a un string en el sentido de que sirve para almacenar cadenas de caracteres, pero no obstante, a diferencia del string normal, este presenta algunas diferencias relevantes, como que su tamaño y contenido pueden modificarse y los objetos de este tipo son mutables. Posteriormente definimos este string llamado line, y luego con este bucle while lo que hago es que al string line le proporciono este BufferedReader con el punto de leer la línea readLine y comparando que sea diferente de null, para asegurarse de que el archivo en la ubicación que le estoy proporcionando no sea nulo, y lo guarde en este dato de tipo string line. Posteriormente, después de este bucle, este string principal file content lo convierto, le proporciono el string builder, y ahora sí convertido con el toString, y luego cierro los flujos del BufferedReader y finalmente intento llamar al contenido de este string, que vendría siendo llamado del archivo de texto. Comparando aquí, este sería el directorio del proyecto, y en la carpeta resources y la carpeta files tendríamos este archivo example archive, que es el que se está creando. Al darle a run
al tratar de correr este código, vemos que en efecto imprime esta cadena de caracteres, añadir este diálogo, la guarda en en el bloc de notas y sin problemas la retorna aquí. Finalmente, como un pequeño ejercicio, he creado esta interfaz donde tanto estudiantes, profesores y administrativos pueden registrarse con su nombre, su código, su género y la jornada en la que trabaja. Para la creación de esta interfaz he utilizado estas clases, empezando por la clase del modelo llamada Season 1, donde proporciono nombre, posición, género y jornada. No tiene nada más allá que su constructor y sus métodos getter y setter. También tengo la clase SaveData, donde utilizo un hashmap, el cual le proporciono como llave un string y llamo a la clase Season 1 para proporcionarle datos. Aquí estoy definiendo los dos flujos de datos, Object Output Stream y Object Input Stream. Siguiendo, tenemos este método data. El método data, el cual valida mediante un booleano si la llave si comprueba las llaves del hashmap y comprueba que no esté repetida, y en caso de estarlo retornará falso. El método imphash, que lo único que hace es imprimir el hash y guardarlo todo en un string. Tenemos el método save, en el cual utilizo el flujo object output stream, proporcionándole esta ubicación resources files y para tratar de guardarlo en este archivo de texto date archive. Siguiendo lo mismo que en el ejemplo, pues proporciono un vector de tipo byte y aquí le estoy proporcionando el string que retorna el método de imprimir hash. Luego hace este recorrido y luego guarda con el punto write, escribe los objetos al flujo de salida y los guarda en el archivo de texto. Y luego se cierra aquí el flujo. En caso de estar bien, tirará este mensaje de que los datos ingresados al archivo tuvieron éxito mediante este try catch, y en caso de que no, simplemente me mencionará que ocurrió un error en la creación del archivo. También tenemos el método load, que utiliza el flujo input stream y el mismo proceso que en el ejemplo con buffer reader y string builder. File content retorna file content, o sea, convertido a esta cadena string convertida, y luego cierra el flujo. Como extra aquí definí un vector string y utilicé el método split para separar la cadena de caracteres total que se forma en el bloc de notas, en el archivo de texto, y esto lo que hace es, mediante un separador, que en este caso yo lo definí como las comas, separe esas cadenas de caracteres, las separe y las una a este vector string. Luego, mediante este ciclo for, defino este otro vector full hash, y ahora con estas cadenas de caracteres separadas por comas, las separo una por cada línea que poseen. Al haberlas definido aquí por este separador, las separa de uno en uno. Así defino cada una de las que van pasando y las voy almacenando de nuevo en el hashmap, para que al terminar la aplicación y volver a iniciar, este método vuelva a guardar vuelva a guardar los datos que ya se habían almacenado antes en el hashmap, y de ese modo seguir evitando que códigos repetidos se sigan agregando.
También funciona mediante este try catch. En caso de que algo falle, pues simplemente me lo avisará, ocurrió un error en la subida del archivo. Bien, para la interfaz pues es esta clase window, donde defino todas las acciones que va a tener esta aplicación. La acción que determinará cada botón con el action listener y llamando principalmente a los métodos de SaveData para ello. Bien, iniciando con la prueba para esta pequeña interfaz, pues vemos que principalmente no deja agregar datos si no hay nada escrito antes, y tampoco tiene esta opción para eliminar, borrar todo lo que haya, pero pues al no haber nada no hay problema. Le proporciono un nombre, no me permite poner números ni espacio, y solo un espacio. Al poner más de uno lo convierte en solo un espacio, y un código que no me permite poner caracteres, solo números. Estos check para género, jornada, y finalmente esta lista para definir si es estudiante, profesor o administrativo. Al agregar un dato, pues vemos que dice que está inscrito y posteriormente lo almacena en este JList. Le proporcionaré otro. Nocturna, cambiando algunos datos y lo agrego. Bien. Ahora, empleando los flujos de datos, pues le daría a guardar, y como vemos dice datos agregados al archivo correctamente. Si revisamos el directorio, pues vemos que aquí se encuentra el archivo que fue creado, convertido en valores debido al método read, que lo convierte en valores. Y bien, podemos eliminar lo que aquí está y volver a llamarlo al cargar un archivo. Si intento poner un mismo código nuevamente, vemos que no me lo va a permitir debido a que ya está inscrito. Al cerrar y volver a ejecutar el programa, vemos que continúan todavía en presencia los registros que había puesto previamente, y si nuevamente intento poner un dato que ya existe, vemos que no me lo permite. Puedo seguir agregando datos y no hay ningún problema, lo sigue almacenando. Puedo darle tantos como sean posibles, cambiando aquí, y no ocurre nada, siguen almacenándose. Puedo aquí eliminarlo y llamarlo gracias al archivo, cargar todos los datos que se mantienen. Al cerrar y volver a llamar, pues continuarán los datos. Bueno, aquí continúan estos dos datos debido a que no le había dado a guardar, y por ende no se mantienen. Pero entonces si yo vuelvo a almacenar datos, almacenaré 2, almaceno más datos, el problema los agrega, y al darle a guardar los almacenará en el archivo de texto. Puedo eliminarlo y volver a cargarlo, y sin problemas muestra todo lo que está registrado en el hashmap. Al cerrar la aplicación y volver a ejecutarla, sin problema tendremos todos los datos que se han proporcionado. Y bien, eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención.